dar inicio a esta sesión del Seminario del Caribe de Visiones Históricas de la región. Y vamos a tener un seminario híbrido, algunos están lejos, pero están conectados, y otros estamos acá presencialmente en el Instituto Mora. Creo que la idea es que planteemos las ideas que vamos a exponer el día de hoy, que nos demos, digamos, unos 15, máximo 20 minutos para que podamos platicar, porque recuerden que algunos de los trabajos que se presentan hoy son una versión del trabajo final para el libro que estamos preparando para entregar el próximo año. El seminario tiene las características de siempre, donde hay proyectos terminados que se exponen, proyectos en camino, proyectos iniciales, o sea, no pierde su esencia el seminario. Entonces, la idea es que podamos platicar, que platiquemos pues de los temas que se presenten y también un poco pues poder hacer después el recuento de cómo han sido estas conversaciones y cómo se dan eh, los temas, cómo han ido evolucionando, se han ido desarrollando, desapareciendo, apareciendo unos nuevos, en fin. Entonces, creo que ya, sin más preámbulos, vamos a darle la palabra a Yolanda Juárez, la doctora Yolanda Juárez, que es la primera en participar, según me acuerdo, ¿verdad? Porque tengo que traer el programa, pues rarísimo, pero bueno, esta vez lo tuvimos un poco más tarde. La verdad es que ha sido maravilloso el apoyo del Mora. Lo que pasa es que debo reconocer que yo siempre ando 5 para las 4 y ha habido muchísimo, gracias, que ha habido muchísimo trabajo en el Mora. Hoy mismo hay un gran evento aquí también en esta sede de Pusan, así que por eso el programa, que fue una propuesta inteligente, no hacer dos cosas y aprovechar el cartel, pues está ya en PDF y está circulando, ¿no? Bueno, entonces sí, en primer lugar vamos a escuchar a la doctora Yolanda Juárez. Adelante, Yolanda. Gracias. Vamos a ver ahora si puedo, compartirles esto. Ay, Dios. En la parte de abajo encuentras compartir una flechita. Ah, Ahí está. el pavo del Thanksgiving. ¿Perdón? Era un pavo del Thanksgiving, apareció en lo que abría No, tu... bueno. Listo. Pero entonces, ¿esto ya está? ¿Se está viendo? Sí. ¿Ya se puede ver? Déjame a ver si puedo ponerla completa la pantalla. ¿Ah? Ahí está, ¿no? ¿Sí se ve? Sí, perfecto. Bueno, pues gracias, buenos días a todos. Me da mucho gusto estar en este seminario tuyo, Laura, y lo que me tiene muy preocupada es que, bueno, qué bueno que hiciste la aclaración. Yo pensé que el seminario era todo por esta ocasión en relación a la publicación, pero bueno, veo que es la secuencia normal de tu seminario y algunos casos como el mío, que son apenas, digamos que son el preámbulo para el artículo al que me invitaste a colaborar y precisamente lo que yo quería era ver si presentándome aquí podía yo eh, dar una idea de lo que sería esta, este texto y que espero que cumpla las expectativas de lo que habíamos platicado en relación a lo que yo estoy tratando de escribir. Esto es una, digamos, no quise leer alguna parte de lo que tengo escrito porque me parecía más importante que en todo caso se conociera digamos, el conjunto del texto y de las temáticas que tú me mencionaste que se habían comentado que podían ser posibles para estos artículos, hablabas de las líneas. Entonces, este no es un título definitivo, pero como es para donde yo me voy a enfocar, pues temporalmente le puse este título, ¿no? Las líneas de trabajo que nos abrió el Caribe.
pensando desde luego, como tú me pediste también, que fuera una reflexión personal, ¿sí? Entonces no voy a hacer yo un trabajo colectivo, digo, eso es una cuestión que implica muchísima gente y un proyecto interesante. Yo solamente lo voy a ver desde el punto de vista personal, ¿sí? Entonces, con esto, pues quiero dar un seguimiento a una de las líneas de trabajo que yo mantuve en los años desde que empezamos con estas tareas de los estudios del Caribe y ya más formalmente en la asociación y en los seminarios y en las demás actividades. Una de ellas es como este en el que estamos ahorita, ¿no? Bueno, los puntos que se proponen aquí seguramente tendrán un título más concreto y con detalle, contenido sugerente. En principio, digamos, esta es mi ruta de lo que de lo que quiero exponer en este texto y voy a explicar un poquito cada uno de ellos. Cuando hablamos a los antecedentes, me voy a referir precisamente al principio de esta parte de mi trabajo académico, cuando por azares del destino fui a dar a vivir a Veracruz. Entonces, para mí es muy importante porque, bueno, yo había tomado en la maestría los cursos en la UNAM, pues ahí estábamos, Laura, con los cursos de la maestra Susi Castor y posteriormente, ya más adelante, cursos con Gerard Pierchales en el CELA, bueno, en la UNAM. Yo me había acercado a la región caribeña desde ese punto de vista, digamos, pero como era la maestría en estudios latinoamericanos, bueno, siendo sinceros, la mayoría de los cursos formaban parte de la formación latinoamericanista y realmente eran pocas las experiencias sobre los temas caribeños. Sin embargo, yo tenía esa experiencia teórica de la región caribeña ligada al contexto latinoamericano dada por ellos. Mi realidad, sin embargo, veracruzana fue diferente. Diferente en ese sentido. Cuando yo llego a Veracruz, había muchas cosas que yo había, digamos, teóricamente leído y entendido en los libros, pero de pronto Veracruz me apareció como una realidad muy interesante, ¿no? Así que tuve que abrir mi propio espacio de interés y así fue como yo llegaría, digamos, a lo que sería el tema general. Bueno, yo llegué a Veracruz en el momento en que se inicia o da inicio este proyecto de el Instituto Veracruzano de Cultura, que como instituto, como se lo había planteado en sus objetivos, en el proyecto que había desarrollado la doctora Ida Rodríguez Trampolini, eh, eh, acerca de plantear una nueva mirada al ser veracruzano, vista que se ve una visión desde ellos mismos, desde su interior hacia afuera. La doctora Ida tenía un proyecto muy interesante y un concepto de cultura y un concepto de investigación y digamos, inclusive de identidad, porque ella tenía abuelos cubanos. Muy interesante y entonces a través de uno de sus proyectos del instituto, que fue el proyecto de las casas de cultura en el estado, estas casas tenían por objeto reconocer y rescatar expresiones de carácter cultural y de vida cotidiana en las regiones de Veracruz, en su vivir diario, en sus diferentes regiones multiculturales. Fue el primer contacto, digamos, o concepto que a mí me pegó, la diversidad cultural de las regiones veracruzanas, desde los olmecas, totonacas, huastecos, etcétera, los grupos culturales tan fuertes a lo largo del estado de Veracruz y que daban esa multiculturalidad precisamente al estado de Veracruz. Y la idea era redescubrirse en sus orígenes, un poco lo que planteaban estas casas de cultura que se empezaron a abrir y se empezaron pues a trabajar en estos aspectos en todo el estado de Veracruz. Bueno, de este primer intento, pues lo que empezó a salir
fue precisamente esa multiculturalidad y esa diversidad que a través de las casas de cultura se empezaron a desarrollar múltiples proyectos para pensando en ese estudio desde dentro, ¿no? Esa necesidad de explicarse sus propias expresiones culturales. Y ahí empecé preguntándome por qué Veracruz me empezó a hacer pensar en el Caribe, en ese Caribe que físicamente no conocía, pero que mi acercamiento a algunos elementos y expresiones de ellos sí me guiaban a un acercamiento. En ese momento es que llego a mi línea de interés particular, algo que en Veracruz ya se estaba dando y que era este famoso, que ahora pues se hizo famoso ya todos los que analizan el desarrollo de los grupos de son en Veracruz. En ese momento ya se estaba dando en Veracruz ese movimiento muy fuerte de reconocimiento, de búsqueda y de rescate de la música veracruzana, esto que se llamó el movimiento sonero. De ahí siguieron muchas actividades y muchos otros intentos de rescatar a través de las casas de cultura, de valorar, de hacer cuadros digamos, pues de balance y de registro, sobre todo, de esas expresiones que eran muy, muy locales y muy regionales, que inclusive se estaban perdiendo, como lenguas, archivos olvidados, imágenes, leyendas, tradición oral, sus formas de producir, sus comidas, sus ingredientes, las artesanías, su arte cotidiano, etcétera, ¿no? Estas son cuestiones que se empezaron a hacer catálogos de ellas para darle su valor y otras que estaban canalizadas a través de esta Casa de Cultura, que eran vigentes y que estaban muy importantemente resguardadas por los locales, los regionales, como eran las vestimentas, los bailes, los significados de sus fiestas tradicionales y de muchas otras expresiones. Y una cosa que empieza a llamar la atención ahí más directamente para mí es ese sentido de lo jarocho, ¿no? La esencia jarocha que por mucho era, pues era diferente, era un elemento más, o para mí era un elemento importante que me llevó precisamente a precisar esa línea de interés particular en una parte de la historia veracruzana que creo que aún no estaba contada. Para esto fue muy importante para mí la presencia de la doctora Luz María Martínez Montiel, antropóloga reconocida por su trabajo sobre todo con el maestro Bonfil en el inicio de lo que era la tercera raíz, porque ella eso era lo que trabajaba. Y bueno, ahí como que me cayó como anillo el dedo, quiero decir más bien a mí, pero bueno, ella se apoyó en el hecho de que yo venía de la UNAM, del Estudio Latinoamericanos, y me dio toda la confianza y toda la libertad para que dentro del IBEC yo pudiera empezar a manejar estos temas, ¿no? Pues para mí eran nuevos todos, no sabía yo la verdad ni por dónde empezar, pero bueno, ella abrió el camino con una propuesta museográfica que causó furor pues yo diría espanto en el puerto de Veracruz, porque esa propuesta museográfica incluyó una sala de la esclavitud en Veracruz y los negros en Veracruz no se tocaban, no se hablaba, no se mencionaban, no formaban parte de esa historia, ¿no? Entonces, retomando esos cursos, pues que yo había tenido en la maestría, me llevaron a tratar de conectar cómo Veracruz se insertaba en ese mundo caribeño, donde yo sabía que existían esas manifestaciones. Bueno, las empecé a ver en realidad, no es que supiera, las vi y las tenía que acomodar en algún lado, en esa línea de interés que yo quería trabajar, y así fue como surgió la posibilidad y fue mi primera línea de interés particular, cómo conectaba yo a Veracruz con ese mundo caribeño, ¿no? Y ya de ahí, de esa línea general, pues bueno, vino todas las actividades que afortunadamente se pudieron hacer en el IBEC,
los, los primeros encuentros, las primeras intenciones de aglutinar académicamente. Y este documentito que me encontré por ahí, en mis papeles, que era un tríptico que nosotros repartíamos de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, ¿sí? Ese tríptico, pues ahí está. Es muy curioso porque, bueno, aquí está a la izquierda las actividades que realizábamos, nuestro encuentro anual, mesas de discusión sobre temas académicos, el seminario interdisciplinario permanente, ya estaba el seminario, y esto está publicado en el tercer comité ejecutivo de la MEC, que no sé si se alcanza a ver, pero ahí está en la columna de la izquierda, que es el final, porque es un tríptico, sí, esto se doblaba, y dice tercer comité ejecutivo de la Asociación Mexicana de Estudios del Caribe, y está presidenta Johanna von Grafenstein, vicepresidenta Laura Muñoz, presidente saliente Alfredo César Dachari, tesorera Clara Isabel Martínez, vocales Estela Arnaiz, Lilia Barragán, Gloria Carrillo y Yolanda Juárez. Sí, esto es presidente fundador Pablo Marillas. Y bueno, del otro lado estaban pues un poco la historia de cómo se empezaba a dar esta idea de organización, esta Asociación Mexicana de Estudios del Caribe. Y bueno, y aquí se mencionaba precisamente los objetivos: promover el conocimiento y la difusión de los estudios del Caribe como parte de la realidad mexicana, intercambiar información, estimular la investigación individual, colectiva e institucional, y promover las relaciones disciplinarias e interdisciplinarias que tengan como objeto de estudio el Caribe. Tercero, establecer y fortalecer los vínculos entre los estudiosos e instituciones dedicadas al estudio del Caribe, y patrocinar y promover la publicación de trabajos de investigación sobre temas científicos, económicos y culturales realizados por los miembros de la asociación, por instituciones o investigadores individuales interesados en la región. Bueno, aquí esto es como un avance, ¿no? Yo no quiero hacer precisamente una cronología, pero quiero señalar que pues esta línea me marcó para seguir en el trabajo que yo estuve haciendo, y de ahí se abrieron digamos, subtemas relacionados con la población negra en Veracruz, con su aportación cultural, con bueno, ahí, gracias a mi asesora de tesis, y en fin, por ahí se fueron dando este quinto congreso anual, por ejemplo. Simplemente lo puse como para que tuviéramos alguna idea de cómo esta línea fue pues manifestándose a través del trabajo que, por ejemplo, yo empecé a hacer en la MEC, ¿no? Aquí tenemos unas séptimas jornadas del Caribe, donde yo decía algo que recordé el otro día en la reunión cuando estábamos preparando las jornadas, y que era que nosotros teníamos, siempre hemos tenido o hemos procurado tener un tema básico para cada una de las veces que nos reunimos, ¿no? Tanto para los congresos como para las seminarios y todo. Las séptimas jornadas, su tema fue Fuentes para la Investigación del Caribe, ¿sí? Y tuvimos algunos temas interesantes sobre ese tema, una mesa redonda sobre los fondos documentales para la investigación del Caribe, donde estuvo diversas personas que tenían que ver con la Asociación Civil Apoyo al Desarrollo de Archivos y Bibliotecas, la Dirección de Archivos del Acervo Histórico Diplomático de la Secretaría de Relaciones, el Archivo General del Estado de Yucatán y la Subdirección de Información y Biblioteca de la Dirección de Estudios Históricos del INAH. Fueron los ponentes, personas representantes de estas instituciones, y bueno, se presentaron una serie de libros. Ahí está el viernes 16 de ese año, del 2007, se presentó
el libro que coordinó Rosario y Jorge Castañeda, El Caribe, Vínculos Coloniales, Modernos y Contemporáneos. En fin, se presentó el libro de lo que fue mi tesis, se presentó un libro Religiosidad México-Cuba y se presentó un libro de Adriana Naveda. Entonces, en estas participaciones, a lo que yo voy es a que precisamente he mantenido he tratado de mantener esa línea. Aquí está esta otra de las jornadas 8, y esta fue del Caribe en la cartografía, me acuerdo, una jornada muy interesante. En fin, también manteniendo en mi caso, mi participación teniendo que ver con esto, ¿no? Y bueno, esta última imagen que fue de las primeras carteles que me hicieron en el IBEC para los eventos que se empezaron allá y que pues fue portada del, de uno de los números del Caribe contemporáneo, ¿no? Pero el cartel por ahí está, sobrevive en algunos casos y realmente pues fue agradable participar con esto, ¿no? Entonces, pues yo no sé, eh, el, en la primera etapa, en los primeros 3 años que estuve en el Instituto Veracruzano de Cultura, donde logré, digamos, como ir definiendo estas líneas y los subtemas que de ahí salieron, pues tuve la ventaja de que desde ahí se me permitió hacerlos, ¿no? Se creó un departamento, lo pongo entre comillas, de educación e investigación, dentro del área de investigación, que era la línea del Caribe, y yo estaba escrita ahí, bueno, era la única en realidad, era yo y yo, donde pude empezar a expresar estas ideas sobre cómo responderme a esa pregunta, ¿no? Cómo podía relacionar Veracruz en ese marco cultural que se me estaba abriendo y conectar históricamente a Veracruz con el Caribe, que es la línea en la que estoy, y lo que yo pretendo hacer entonces sobre esto es explicar algunas de esas líneas que contribuyeron, espero, a, a los estudios del Caribe, ¿no? Eso sería más o menos mi participación. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Yola, y bueno, quizá valdría la pena hacer hincapié, sabido por todos, pero quiero hacer hincapié un poco también para que haya esta lógica de cómo se fue avanzando en los estudios del Caribe, porque tu participación fue la primera, pues precisamente por eso, porque de una digamos, ignorancia hacia el Caribe, porque el Caribe, hasta que empezó Yolanda a hacer estos eventos, pues era Cuba, ¿no? Y era la relación con Cuba, no con el Caribe, era con Cuba. Entonces, esta idea de esta región vecina con la que compartimos historia y elementos y demás, pues empezó a desarrollarse a partir de los eventos y de pues, este impulso de trabajo de Yolanda, ¿no? Bueno, entonces creo que como hemos trabajado en otras ocasiones, vamos a exponer y luego hacemos las preguntas para que tengamos como este panorama general